Muchas veces nos habremos preguntado cuál es la historia de la fiesta, solemnidad para nosotros de Cristo Rey y cuál es el sentido teológico que hay detrás. No solamente es una fiesta de familia, una fiesta nuestra del movimiento, donde nos juntamos legionarios, miembros consagrados, miembros del movimiento Regnum Christi, sino que además a nivel eclesial es una fecha muy importante porque se cierra el tiempo ordinario con el Domingo de Cristo Rey y da inicio a ese tiempo de Adviento, de espera para la Navidad del Señor. La historia de esta fiesta es muy sencilla. Pío XI en 1925 instituyó esta solemnidad para conmemorar la consagración que había hecho León XIII al Sagrado Corazón de Jesús. Pero también tuvo un trasfondo histórico muy importante, porque percibiendo los signos de los tiempos, el pontífice captó cómo la sociedad de la época se había desvirtuado, se había alejado de Jesucristo. Cristo ya no estaba presente en la vida de las personas, no estaba presente en las familias ni en la sociedad. Y entonces quiso que esta fiesta fuera un reconocer la supremacía, la soberanía, el imperio de Jesucristo, más que un rey temporal, un rey eterno, un rey que habita en nuestros corazones, un rey de nuestras vidas, un rey de nuestras familias y de nuestras sociedades. Y adoptó este lema: instaurar todas las cosas en Cristo. Por eso Jesucristo Rey debía estar presente, decía el Papa, en nuestras mentes para que descubriéramos y siguiéramos la verdad. Debería estar presente en nuestras voluntades para que nuestras decisiones fueran siempre buenas. Y debería estar presente y reinando en nuestros corazones para que allí reinara también la caridad, que es la nota característica, lo distintivo del catolicismo, del cristianismo. Este es el fundamento histórico de esta solemnidad, pero profundizando un poquito más, podemos preguntarnos cuál es el sentido teológico. Ya sabemos que el reino de Dios, después el reino de Cristo, se menciona ampliamente en el Antiguo Testamento y después en boca de Jesús en el Nuevo Testamento. Recordemos cómo los judíos comenzaron a tener un rey con Saúl hacia el año 900 antes de Jesucristo. Esto es importante recordarlo, ¿por qué? Porque hasta ese momento Dios había sido el Señor y el pueblo de Israel se rebeló y pidió a Dios un rey terreno que lo gobernara. Saúl, al que le sucedió después David, y su hijo Salomón, quien erigió el templo de Jerusalén. Ahí comienza el reinado en el pueblo de Israel. Por eso damos un salto a la Anunciación, allí en Nazaret, en Galilea, y nos encontramos a una virgen desposada con un hombre José, que recibe el anuncio de Dios a través del arcángel. Y ahí aparecen esas palabras maravillosas: concebirás y darás a luz un hijo, será llamado Rey de Israel, heredará un trono, el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. Son palabras proféticas muy esenciales. El arcángel a María solamente le dice dos cosas: que va a ser madre del Señor, del Emmanuel, y que va a ser rey, porque va a heredar un trono y su reinado no va a tener fin. Encontramos después a Jesucristo clavado en la cruz con esa inscripción: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ese es el Cristo a quien nosotros seguimos, un Cristo cuyo trono no es un trono y un cetro reales del tiempo, sino que es una cruz. Tiene por cetro sus manos clavadas, sus heridas, y este es el Rey a quien nosotros seguimos, a quien nosotros veneramos. Ese es el fundamento profetizado en el Antiguo Testamento, a través también de la profecía de Daniel, ese Rey que será hijo del hombre. Es la promesa de la descendencia de David que se cumple en María y es el llegar a sentarse en el trono, en el Calvario, en la cruz. Ese es el Cristo Rey, el Cristo del Sagrado Corazón, porque ese Rey, la devoción que tenemos a este Cristo Rey se explicita precisamente en el culto al Sagrado Corazón. Es el mismo que ha pasado por la encarnación, por la muerte, por la resurrección, por el misterio pascual.
Ese es el reinado de Jesucristo que nos invita a través de la Iglesia a extender su reino. Un reino de justicia y de amor, un reino de caridad, un reino que vive dentro de nosotros y que como grano de mostaza va a crecer y se va a expandir. Es el reinado de Jesucristo en el mundo al que nosotros somos cada uno llamados a participar y a extender su reino. Podríamos preguntarnos, ¿el cristocentrismo tan propio, tan peculiar, tan genuino de nosotros, acaso no se explicita y adquiere medidas humanas a través del misterio de Cristo Rey? Cristo Rey no es el Verbo que se hizo carne y que ha sufrido, ha muerto y se aparece resucitado y glorioso. ¿No es el mismo Jesucristo en su misterio pascual? Por eso el corazón de Cristo, el Sagrado Corazón, es Cristo encarnado, con un corazón humano, mostrándonos sus llagas, las heridas del misterio pascual, de su muerte y de su resurrección. Cristo Rey es el mismo Cristo del misterio pascual, celebrado en cada Eucaristía, memorial de su pasión. Por eso no encuentra el legionario, el hombre, la mujer del reino, en la Eucaristía, en el misterio pascual, en la cruz, en el Evangelio, el misterio de Cristo que vino a instaurar el reino del Padre. El reino de Dios es Jesús, decía San Cipriano. Ese reino de Dios ahora nosotros lo encarnamos. Viva Cristo Rey. Cristo Rey nuestro, venga tu reino.